Muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy, lunes 12 de abril. Vamos a continuar con la materia del tema que iniciamos el miércoles pasado. La idea para la clase del día de hoy y el próximo miércoles, o sea, de la clase esta semana, espero poder, bueno, esta clase sí la terminamos en esta sección de hoy. Y la idea sería empezar hoy y continuar el miércoles con la clase, la 6.1, que está relacionada directamente o muy específicamente al diseño de circuitos con motores. Entonces vamos a ver qué nos dice el código con respecto a todo lo que son este tipo de cargas. Como ya lo habíamos visto la semana pasada, vimos unos diapositivas introductorias en esta clase que estamos ahorita, donde vimos aspectos generales, ¿verdad? De cómo se configura los ramales, el alimentador y algunas fórmulas en términos generales, pues ya, repito, la idea sería verla en forma específica en esta semana. De ser así, entonces, de poder terminar la clase 6.1, o sea, esta es la 5.1, de poder terminar la 6.1 el próximo miércoles, ya podríamos entonces estar dejando para ese miércoles la tarea número 3. Si no terminara el miércoles, entonces la tarea la estaría dejando de hoy en 8, ¿verdad? Entonces todo depende cómo avancemos con las tareas. O la dejamos este miércoles o la dejamos el próximo lunes. Ahí les estaré informando o estaremos informando ya en detalle el próximo miércoles, a ver cómo queda. Muy bien. Sin más, entonces entremos a lo que es esta clase. Esta clase, como les decía, es una clase que especifica materias ya un poco de diseño industrial, comercial, ¿verdad? Y para ello, entonces, es importante tomar en cuenta una serie de aspectos que son diferentes a lo que hemos visto con respecto a lo que son instalaciones residenciales. Aquí, digamos, es un poco más complejo. Lo vimos desde el miércoles pasado con esta presentación, cuando les estuvimos viendo el diagrama unifilar, digamos, que puede tener una empresa, que puede ser tan extenso, ¿verdad? Solo el diagrama unifilar utilizar diferentes formatos A0, ¿verdad? De los más grandes. En fin, entonces, aquí vamos a ver cuáles son otros criterios que nos hacen falta ver, que obviamente no sobrepasan esas características residenciales. Dice, el diseño de una instalación comercial industrial se realiza bajo un planteamiento diferente de las cargas con respecto al efectuado para una vivienda. Por ejemplo, en una vivienda pudimos saber o determinamos que una salida, por ejemplo, de iluminación la consideramos a 100 watts. Una salida de toma corriente sencillo o doble la consideramos como 180 volamperios, ¿verdad? En fin, pero ¿qué criterios siguen, por ejemplo, estos dos tipos de cargas con respecto a lo que son el diseño comercial e industrial? Entonces, eso es en buena parte lo que nos falta de ver en esta presentación. En estos sistemas prevalecen las cargas de operación continua. Importantes, sistemas de operación continua. Por ejemplo, si nosotros estamos diseñando un lugar de oficinas donde se sabe que vamos a tener en esas oficinas instaladas casi que de forma permanente a la salida de un toma corriente un computador, entonces no hace falta, o sea, ya conocemos cuál es la carga específica que viene para esa toma corriente de salida general. Entonces aquí ya podemos considerar de fijo que eso es una salida de una carga continua, ¿verdad?
Entonces, todo lo que son cargas continuas, que recuerden la definición, ya lo hemos visto clases atrás, son aquellas cargas que operan más de 3 horas de forma ininterrumpida. Por lo general, todo lo que es iluminación y muchos de las salidas de toma corrientes y salidas especiales van a ser, por lo tanto, carga continua. Por otro lado, hay cargas que trabajan en forma no continua y o son termostáticamente controladas, para lo cual los circuitos ramales se diseñan para un 100% de la carga alimentar. ¿Cuáles son ese tipo de cargas? Por ejemplo, todo lo que son sistemas de refrigeración, por ejemplo, o todo lo que sería el sistema de refrigeración o aires acondicionados, por ejemplo, donde ya se sabe que ese tipo de cargas no funcionan o no van a trabajar más de 3 horas de forma ininterrumpida. Entonces, esos son cargas no continuas. Entonces, el diseño de esas salidas especiales o ramales van a ir al 100% de la capacidad del equipo. Muy bien, el NEC, utilizando el NEC en su artículo 220.14, nos da una descripción del diseño de otras cargas para todo tipo de ocupación. Por ejemplo, en lo que son electrodomésticos y cargas específicas, corriente nominal, secadoras eléctricas y electrodomésticos de cocción. Aquí vamos a estar utilizando tablas que ya conocemos, que aunque ya lo vimos en residencial, ya sabemos que las tablas eran muy extensas, involucraban más de una cocina o más de una secadora, ¿verdad? Y ahí estaban especificados sus factores de demanda. Entonces, esas tablas las vamos a seguir utilizando, ¿verdad? Para si se tienen ese tipo de carga a nivel comercial e industrial. Cargas de motores, NEC 430-22, 2406. En realidad, todo lo que son motores, específicamente el artículo o todos los artículos relacionados con los 430, tenemos que leerlos y estudiarlos y en buena parte eso lo vamos a estar haciendo en la siguiente presentación. Luminarias, 100% de sus volamperios. Bueno, aquí ya no podemos definir una salida de una luminaria al 100%, a 100 volamperios. ¿Por qué? Porque ya a nivel comercial e industrial, ya el tipo de tecnología cambia. O sea, ya no es una simple lámpara o bombillo fluorescente compacto o luz incandescente. No, ya es un equipo, qué sé yo, ya es una luminaria que involucra más elementos o más lámparas. Tal vez adelantándome un poco a los conceptos de iluminación, especifico la diferencia entre lámpara y luminaria. Digamos, cuando ustedes están en su casa, el dispositivo que sujeta la bombilla, ¿verdad? El socket, entonces socket junto con una bombilla, a todo eso se le llama luminaria y se le llama lámpara solamente a ese elemento que emite luz. Entonces, a nivel industrial, digamos, hay muchos productos, por ejemplo, hay de tubo fluorescente. De tubo fluorescente, eh, hay luminarias que son de 2, de 1, de 2, de 3, de 4, ¿verdad? Lámparas, ¿verdad? Por luminaria. Entonces se le llama luminaria que al todo ese conjunto. Entonces no necesariamente es, eh, y no podemos considerarla como una salida de 100 watts. Ya en esos casos, en lo que son diseño de iluminación, digamos a nivel comercial e industrial, ya muchas veces desde el diseño se sabe qué tipo de lámpara es la que se va a poner. Entonces ya se puede hacer un diseño más planificado. Es aquí donde les tengo ahí marcado en rojo el término Dialux Evo. En este momento, en el curso, ya, bueno, ya pasamos las exposiciones de la tarea 1 y 2, o sea, hay 2 grupos que ya expusieron, pero faltan 3 por exponer. Faltan 2 tareas en el curso, que es la de el diseño de circuitos con motores y nos falta la de cortocircuito, ¿verdad? Ya, pregunta, ¿ya están destinados los grupos para esas 2 tareas que siguen? Ya lo habíamos asignado, ¿verdad? Tal vez si me ratifican por ahí.
Nadie tiene asignada la tarea 3. Profe, al menos el grupo de nosotros, que somos los que faltan, no tiene asignada tarea todavía. Ok. ¿Quién más no tiene tarea asignada? Bueno, el que acaba de hablar es el grupo ¿de quién? ¿Cuál es el grupo? Fabián, De Nicolás, Fabián. Israel, Ok, sí, y Julián. ok. ¿Quién más está sin tarea? Profe, el equipo de nosotros, Johan Solís, Fabián Rojas Mesa y Kevin Salazar Arias. Ok, ¿quién más está sin tarea? Según mi lista son 3 grupos. 3 subgrupos que faltan sin tarea. Falta asignar tarea. Profe, mi grupo también, yo creo. Felipe Alvarado, Vanessa Alvarado, Basilio Salazar. Ok, perfecto. Creo que ahí están los 3. Pregunta, ¿quién quiere la tarea 3? De forma voluntaria es eso. ¿Para qué semana la tarea, profe? Por ejemplo, si la dejamos este miércoles, ¿verdad? Ujú. Sería para de este miércoles en 8, ¿verdad? Ok. Si la dejamos el próximo lunes, sería para este lunes que viene en 8. Ahí estaría la tarea 3. Del profe, si la dejamos para el próximo lunes, el grupo de nosotros la puede agarrar. Bueno, al menos de mi parte no tengo problema. Es que eso no lo sé, si la vamos a dejar el próximo, todo depende cómo avance hoy, la clase de hoy si logro el próximo lunes terminar, el próximo miércoles terminar la clase que sigue, ya podríamos pensar en ir dejando la tarea 3. Profe, el equipo de Fabián Rojas, Johan Solís y Kevin Salazar, independientemente del día, la podemos tomar esa tarea. Entonces esa tarea es de ustedes. Ok. Perfecto. Entonces el grupo de Johan Solís tiene la tarea 3. Tarea 4 de cortocircuito. Esa, déjenla a nosotros, profe. Fabián, Julián, Nicolás, Israel. Ok, entonces el de Fabián Barrientos, el grupo, tiene la tarea 4. Entonces falta un grupo, el grupo de algunos de los integrantes del grupo que falta. El de Felipe, Vanessa, Basilio, Melissa y Adrián, profe. Ok, perfecto. Entonces el grupo de Felipe va a tener, como ya no hay tareas, ustedes van a tener, de hecho siempre es así, digamos, siempre en instalaciones, los grupos son de 25, yo hago subgrupos de 5, son 4 tareas, entonces siempre a algún grupo le va a tocar exponer sobre el software Dialux, ¿verdad? Específicamente el Dialux Evo, ¿ok? No se preocupen, eso no quiere decir que les tocó lo más feo, no. Esto es un software eh, que se utiliza mundialmente para el diseño de iluminación. Ustedes lo que van a tener que hacer es eh, buscar, bueno, van a tener que hacer una presentación, ¿verdad? Donde la idea con esa presentación es que ustedes nos enseñen a utilizar el software, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, en el último proyecto, todos los grupos van a tener que diseñar una pequeña parte con el Dialux. ¿Cómo? Bueno, de todo el plano arquitectónico que tiene el edificio donde están haciendo o donde van a hacer el proyecto comercial o industrial, o el industrial, eh, ese, ese plano van a tener que seleccionar una pequeña zona, qué sé yo, un grupo de oficinas o una sala grande, etcétera. No es todo el edificio, no. Es una pequeña sección del edificio donde van a tener que hacerme el diseño con Dialux Evo, ¿verdad? Entonces, cuando me entreguen el informe del segundo proyecto, ahí van a venir una parte diseñada con Dialux. De hecho, en el apéndice de ese proyecto
yo espero que venga el informe que arroja el Dialux. Entonces, como tarea le queda al grupo que nos enseñen, primero que nada, cómo es la ambientación del software y en la misma exposición, con un ejemplo sencillo, cómo se hace el diseño de iluminación con el Dialuxeo. Como es un software, ustedes pueden, de hecho existen el Dialux y está el Dialuxeo. El Dialuxeo es como lo más reciente. El Dialux fue lo que se tuvo originalmente. Mucho profesional en la calle todavía sigue usando el Dialux, como que no se fue a lo último, no se ha modernizado, digámoslo así, que es el Dialuxeo. El Dialux, como todo software que sale hoy en día, es un software muy intuitivo, ¿verdad? Es muy fácil de usar. De hecho, en YouTube, ahí hay una serie de videos, se puede ver como un mini curso, ¿verdad? Son varios videos, todos enlazados, son pequeños videos que todos en conjunto suma, es que no lo recuerdo, si era entre 2, máximo 3 horas, pero prácticamente con esos mini videos se aprende a utilizar todo el software, ¿verdad? Y ahí resuelven un ejemplo y todo. Creo que es de una pizzería, una cosa así. Bueno, la cosa es que yo ocupo que el grupo que va a exponer el Dialuxeo, bueno, ahí sus integrantes se distribuyan y algunos expliquen la ambientación del software, cuáles son las herramientas que tiene, cómo es el orden que se van utilizando las herramientas. Y después otros ahí se enfocan en explicarnos el proceso de diseño, ¿verdad? La ventaja que tienen ellos es que obviamente van a aprender de primera mano a utilizar el software, pero eso no quiere decir que solo ellos lo van a aprender. Todos los demás tienen que aprenderlo a través de la presentación que lo dan los compañeros. Entonces, esa es la misión de este grupo que expone el Dialux, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. No, profe, bastante claro. Ok, perfecto. Es un software que, como les decía, se aplica mucho, se utiliza mucho a nivel mundial. Es un software libre, es un software de licencia libre. Eso sí, cuando lo vayan a instalar, el software, digamos, se empieza a hacer pesado cuando empezamos a bajar muchas librerías. ¿Por qué? Porque esto es un software desarrollado por varios fabricantes de luminarias. Entonces, uno puede bajar librerías con catálogos de luminarias de un montón de proveedores o de fabricantes a nivel mundial. Entonces, el circuito el software empieza a ser pesado para una computadora de bajos recursos a medida que empezamos a utilizar muchas las librerías, ¿verdad? Entonces, esto se los adelanto, ¿verdad? Para todos, digo para todos, porque todos, en alguna otra medida, van a tener que utilizar el Dialux. Van a ver que es muy fácil de utilizar y que sí, digamos, sí es pesadillo o se empieza a hacer pesado, especialmente con el uso de ciertas librerías. Muy bien. Este software se conecta o permite hacer un enlace con archivos de AutoCAD. Entonces, por ejemplo, si ya ustedes tienen el plano arquitectónico del edificio donde van a hacer el proyecto comercial o industrial, dependiendo de qué es lo que van a hacer, básicamente lo que hacen es que exportan esa arquitectura y con ciertos comandos muy sencillos que tiene el Dialuxeo, se levanta un dibujo en 3D del edificio y de forma muy sencilla se puede hacer el diseño de iluminación con unos cuantos comandos que tienen por ahí. Entonces, pero repito, todo esto no lo va a explicar el grupo que expone del Dialux. Yo esperaría, estamos iniciando semana 8.
yo esperaría tener esa exposición de Dialux, vayan teniendo la lista entre semana 10 a la semana 11, ¿verdad? Entonces, para que se vayan preparando, ¿verdad? Puede ser que al final lo ocupemos en la semana 12, pero igual, digamos que la vayan teniendo lista por ahí de la semana 10. Muy bien. Muy bien, luminarias. Entonces, en lo que son luminarias a nivel comercial e industrial, vamos a tener portalámparas de servicio pesado, donde el criterio sería considerar mínimo de 600 volamperios la lámpara. Alumbrado de anuncios y de contornos, el criterio sería 1200 volamperios por cada ramal. Escaparates, o digamos ahí todo donde tenemos esos ventanales de exhibición, todo lo que son escaparates, podemos tomar el criterio de la carga unitaria o 0.667 volamperios por milímetro, eso es lo que nos dice el NEC. O también ensambles fijos de múltiples salidas, podemos considerar electrodomésticos a 180 volamperios mínimo por cada 1.5 metros los no simultáneos y 0.3 metros los simultáneos. Muy bien. Un ejemplo, primer ejemplo. Bajo el artículo anterior, determine cuál es la carga de iluminación para una ventana de exhibición, escaparate, de 15 metros de largo, que tiene prevista 45 salidas para luces. Entonces aquí tenemos opción A, 45 por 180 volamperios por 1.25. El 1.25 es por ser carga continua. Eso nos da 10.125 volamperios. La opción B de cálculo puede ser con el dato que teníamos anterior de 0.667 volamperio por milímetro. Como son 15 metros de largo, entonces serían 15.000, ¿verdad? Milímetros, son 15 metros, por 1.25 porque es carga continua. Eso hace 12.506 volamperios. De estas dos opciones especificadas en el NEC, se escoge la que demanda mayor potencia. En este caso, se escoge la de 12.506 volamperios. Como el voltaje es 120 voltios, encontramos el valor de la corriente, que sería 104.22 amperios. Receptáculos. Recuerden que receptáculos nos referimos, o me refiero, a todo lo que son tomacorrientes, ¿verdad? Tomacorrientes en una instalación comercial industrial, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, dice USELNEC en su artículo 220.14i, nos da una descripción del diseño de los receptáculos. Dice, los receptáculos se deben calcular a mínimo 180 volamperios para cada receptáculo sencillo o múltiple en un solo yugo. Dichos receptáculos pueden ser las diferentes salidas de un circuito ramal de 20 amperios. Estos receptáculos, por ejemplo, estos receptáculos de 180 volamperios mínimo, ¿verdad? Va a permitir, digamos, tomar como punto de partida para el diseño. Pero, por ejemplo, si nosotros como diseñadores ya sabemos que el equipo que se va a conectar ahí es fijo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Son salidas de tomacorrientes para una sala de oficina, donde vamos a dejar una salida específica para un computador y conocemos la potencia del computador. Ya sabemos que hay computadores de cierta potencia, ¿verdad? Ellos van a estar cambiando dependiendo de los requerimientos o las características mismas del equipo. Entonces puede ser que exista un equipo, un computador que 180 volamperios se quedó corto. Entonces, vea que aquí el artículo nos habla de un mínimo, pero no me dice exactamente que siempre hay que hacerlo así.
Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un diseño comercial que involucra salidas de tomacorrientes para equipos que ya uno conoce, ¿verdad? O que uno sabe que va a ser mayor a 180 volt-amperios, de una vez hace ese diseño ajustado a lo que realmente necesita. Por lo general, yo cuando hago diseño eléctrico, comercial industrial, tomacorrientes, generalmente los trabajo a 250 volt-amperios. Para el proyecto ustedes, cuando hagan el cálculo de los receptáculos, ya saben, un mínimo de 180 volt-amperios, pero eso no quiere decir que no puedan utilizar un valor diferente mayor a este. Si alguien decide hacerlo a 250, está bien. Ya 300 sí tendrían que, sí lo veo un poco alto, ¿verdad? Tendría que ser que ya se sabe que los equipos de cómputo o qué sé yo, la carga que se va a conectar ahí, aunque es una salida de toma corriente, va a estar muy fijo ahí conectado y va a tener una capacidad elevada, ¿verdad? Entonces en ese caso sí se pensaría en eso, pero al menos yo tomo como cálculo general 250 volt-amperios. Pero igual, para el proyecto ustedes lo tienen como mínimo 180, pero pueden ponerlo a un mayor valor. Ejemplo 2. Bajo el artículo anterior, determine cuántas salidas para tomacorrientes pueden conectarse a un circuito ramal de 20 amperios destinados a operar cargas discontinuas. Recuerde que cargas discontinuas quiere decir que de fijo sabemos que son de menos de 3 horas de operación. Entonces aquí 180 volt-amperios, o sea, estamos tomando el valor mínimo para el diseño, entre 120, esos son 1.5 amperios. Al ser el circuito de 20 amperios, el total de salidas para tomacorrientes individuales o múltiples en un solo yugo se tiene 20 amperios entre 1.5, eso es 13 salidas de tomacorrientes. Ojo, vean que aquí en este ejemplo que estoy dando en estas diapositivas, no estoy castigando el conductor por temperatura o por agrupamiento. Obviamente, si estamos haciendo el diseño en una zona donde hay que castigar por temperatura, obviamente este dato hay que cambiarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que considerar ese aumento de más que va a tener o que ocupamos que tenga el diseño del cable para poder soportar esa corriente bajo esas condiciones de temperatura. Si se quiere calcular para un circuito de 15 amperios, se realiza del mismo modo, ¿verdad? No un breaker de 20, sino un breaker de 15. Solamente que este último, yo ya se los había dicho, inclusive desde lo que es el diseño residencial, que al menos los circuitos para tomacorrientes, por lo general yo los trabajo en 20 amperios. Entonces, les recomiendo trabajarlos igual, pero aún así ahí quedó esa parte en la presentación. Ejemplo 3. Bajo el artículo anterior, determine cuántas salidas para tomacorrientes pueden conectarse a un circuito ramal de 20 amperios destinado a operar cargas continuas. Cargas continuas, recuerden, más de 3 horas continuas de operación. Entonces, igual considerando los 180 volt-amperios, pero al ser carga continua, 180 por 1.25 serían 225 amperios. 225 amperios entre 120 me da 1.875 amperios, 875 amperios. Al ser el circuito de 20 amperios, el total de salidas para tomacorrientes individuales o múltiples en un solo yugo se tiene. Entonces, 20 amperios entre 1.875, eso nos da 10.66 salidas de tomacorrientes, o sea, un total máximo de 10. Igual que el anterior, aquí no se está considerando, lo que son castigos por temperatura y agrupamiento. Receptáculos individuales de múltiples cargas, circuito ramal de múltiples cargas, NEC 210-19A1A. Dice, varias cargas individuales para enchufar conectadas a un solo circuito ramal se determina sumando la carga discontinua
al 100% y la carga continua al 125%. O sea, si vamos a hacer el diseño de un circuito, qué sé yo, de 20 amperios y sabemos que tenemos una combinación de carga continua y no continua, entonces podemos hacer la separación de ambas para determinar lo que es no continua al 100% y continua al 1.25%. Ejemplo 4, bajo el artículo anterior, determine el calibre del conductor de cobre y el disyuntor termomagnético que se requiere para un circuito ramal que alimenta un SPA cuya carga es de 5.500 volamperios. Solución, 5.500 volamperios por 1.25 entre 120, eso es 57.3 amperios. De la tabla 310-15B16, eso sería un conductor número 4. Recuerden, como es una corriente de menos de 100 amperios, seleccionamos en base a la columna de 60. Así sea que el cable que se va a comprar sea TW o THW o THN. El disyuntor se selecciona según NEC 246A, que en este caso, como es el cálculo dio 57.3 amperios, el siguiente estándar superior sería un breaker de 60 amperios. Usando la tabla 220.12 del NEC, artículo 220.12, buscaremos el tipo de ocupación para poder seleccionar los volamperios por metro cuadrado y conociendo los metros cuadrados del local a diseñar se puede determinar la carga destinada a iluminación. Ven que esta diapositiva estamos hablando es de circuitos generales, ¿verdad? De alumbrado, circuitos generales de alumbrado. Dice, obviamente esta tabla ya la conocemos, donde nos dan los volamperios por metro cuadrado. Y recuerden que aquí vamos a encontrar todo tipo de edificios, así que este es un dato que podemos encontrar a nivel de iluminación en términos generales, ¿verdad? Entonces, de esa forma se puede determinar la carga destinada a iluminación al correspondiente circuito de uso general. Recordar que el factor de potencia está considerado igual a 1. No todas las luminarias son de factor de potencia unitario. O sea, en un edificio, no solamente las cargas destinadas a motores me producen factores de potencia en atraso. Hay otras cargas también, y dentro de ellas están las cargas de iluminación. Si el factor de potencia fuera diferente, hay que recalcular para obtener el verdadero valor de potencia aparente en volamperios. Por ejemplo, las cargas de alumbrado como fluorescentes, vapores de mercurio, sodio de alta presión, sodio a baja presión, metal arc, por ejemplo, se le puede aplicar el artículo 220.12b. Dice, especifica que las cargas inductivas de alumbrado, balastros, transformadores o autotransformadores, o sea, todo lo que estos elementos tienen, se consideran cargas no lineales. La carga se calcula en base al valor nominal de la corriente y no así en el valor total en watts de la lámpara. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lámpara con fluorescentes, o sea, una luminaria con fluorescentes, ¿verdad? Qué sé yo, 4 fluorescentes y cada fluorescente es de 15 watts. Entonces, la potencia del conjunto no va a ser 15 por 4, o sea, no va a ser 60 watts. No. Tenemos que ir específicamente a las características del fabricante para que nos diga cuánto es el conjunto. ¿Por qué? Porque cuando una lámpara como un fluorescente de 15 watts dice que es de 15 watts, ¿verdad? Eso es solamente de ese elemento. Y el conjunto de la luminaria no solamente se compone de los elementos o de las lámparas en sí, muchas veces tienen otros elementos como son los balastros que también requieren en alguna otra medida cierta potencia para su funcionamiento.
Entonces, en esos casos, lo que nos dice el artículo, debemos de tomar en conjunto toda la potencia de la lámpara o luminaria. Además, al aplicar el artículo 310.15b5c en este tipo de alumbrado, se tiene que el conductor neutro en un sistema trifásico tetrafilar en estrella circulará en corrientes armónicas, por lo que el conductor neutro se debe considerar como un conductor portador de corriente. ¿Qué me está diciendo acá? Generalmente, las cargas de tipo de iluminación y tomacorrientes a nivel comercial e industrial, vamos a hacer una distribución de ellas en el sistema trifásico. Aquí tengo un dibujito hecho con tres lámparas, ¿verdad? En realidad es un conjunto de lámparas, ¿verdad? Y la idea que quiero mostrar con esta imagen que la hice ahí, la hice en la mañana y se me quedó ahí, es que nosotros vamos a buscar los sistemas de iluminación, por ejemplo, distribuirlas en las tres fases. Y la idea es que esto esté lo más balanceado posible. Pero por más balanceado que se quiera dejar el sistema a nivel de tablas, resúmenes del cálculo, ya cuando se vaya inclusive a utilizar la iluminación, puede hacer que su funcionamiento en más de una ocasión no sea tan balanceado. En otras palabras, lo que quiero entender es que siempre vamos a ocupar corriente por E neutro. Los elementos que rectifican la onda fundamental, y eso sucede con muchas cargas de iluminación, y por eso se consideran cargas no lineales. Cuando se tienen cargas no lineales, vamos a tener problemas con armónicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces esos problemas de armónicos y problemas de desbalance de los sistemas trifásicos hacen que la corriente fluya por el neutro, ¿verdad? Entonces, es importante conocer que el neutro va a ser es considerado en estos casos como portador de corriente. Entonces, no tenemos que perder de vista que especialmente a nivel comercial, que ahí debemos considerar el neutro como portador de corriente. Al menos de estos circuitos. Hay otras cargas, como por ejemplo los motores, un motor conectado a una estrella que requiera un neutro. El motor es una carga trifásica balanceada en todo momento de funcionamiento, porque ya se sabe que sus tres fases funcionan simultáneamente. Si hubiera un problema que se va a una fase, por ejemplo, del transformador y el motor quedó funcionando con dos fases, el sistema debería proteger o disparar el circuito cuando sucede un fallo de esas características. Entonces, debería existir equipo apropiado para la protección de que un motor trifásico de inducción se apague cuando pierde una o dos de sus fases. Muy bien, cargas con riel de alumbrado. Se aplica NEC artículo 220.14b. Se debe incluir 250 volt por cada metro de riel. Este tipo de carga se considerará como carga continua, por lo tanto se usará el factor de 1.25. Además, se debe buscar en su instalación el balance de carga, de tal manera que los volamperios totales se dividen entre el número de circuitos que alimentan la longitud del riel. Dice, ¿cuál es la carga y la corriente de 4 metros de un riel de iluminación? Muy bien, la carga, como habíamos visto en el artículo, 250 volamperios por cada metro de riel de iluminación, se multiplica por 1.25 debido a que es carga continua, es iluminación, y son 4 metros de longitud. Eso hace 1.250 volamperios. Los 1.250 volamperios en dos circuitos, suponiendo dos circuitos de 120 voltios, para ir buscando desde ahí el balance, eso quiere decir que vamos a ocupar un par de circuitos de 5.2 amperios cada uno.
Nota, dentro del estudio de los circuitos ramales a nivel industrial, queda pendiente los criterios de diseño de circuitos ramales de alimentación a motores, que será tratado en la próxima presentación. Muy bien, vamos a hablar ahora de alimentadores y acometida. ¿Ok? Alimentadores y acometida. Dice, los circuitos alimentadores son aquel conjunto de conductores comprendidos entre la acometida y las conexiones finales contra sobrecorriente que protege a los conductores de los circuitos ramales y los equipos. Los conductores de fase que se usan en los alimentadores se dimensionan y seleccionan no inferior a la suma de las cargas de los circuitos ramales alimentados, tomándose en cuenta que a los alimentadores se les aplica factores de demanda. Esto ya lo sabemos. De hecho, lo estuvimos practicando desde la tarea número 1, ¿verdad? Estos factores de demanda se derivan de cómo las cargas son usadas en el alimentador respectivo, donde muchas veces es un aspecto probabilístico. Los factores de demanda a considerar son, bueno, y para iluminación, la tabla 220 y 42. Para tomacorrientes, la tabla 220 y 44. Secadoras residenciales, la 220 y 54. Cocinas comerciales, la 220 y 55. Recuerden que ya todas esas tablas, cuando vimos la parte residencial, las estuvimos viendo, solamente que, y ahí les había dicho, ya en estas otras presentaciones no las pongo, pero que sepan a través de esta presentación que en el diseño comercial e industrial, si se tienen este tipo de cargas, vamos a seguir sacando los factores de demanda de estas tablas. Viviendas multifamiliares como apartamentos, tabla 220-84, instituciones de enseñanza, tabla 220-86, otras instalaciones 220-87, restaurantes 220-88, instalaciones agrícolas, tabla 220-102 y 220-103. Muy bien, esta diapositiva préstele mucha atención, ¿ok? Voy a detallarla bastante porque sí me interesa mucho que estemos bastante claros porque es algo muy común o se da mucho. Por ejemplo, yo este semestre tengo 2 practicantes asignados de licenciatura que están haciendo diseño eléctrico. Uno de ellos está haciendo un diseño de un edificio nuevo, ¿ok? O sea, es un diseño que parte desde cero. El otro estudiante que tengo está haciendo un rediseño eléctrico, ¿ok? ¿Qué quiere decir rediseño eléctrico? Que va a ser un diseño de un edificio que ya existe, que ya estuvo operando su instalación eléctrica, ¿verdad? Y que se quiere hacer un rediseño porque se quiere evaluar, qué sé yo, la posibilidad de una carga adicional, ¿verdad? O se quiere, digamos, actualizar porque se ha agregado carga adicional, pero no se han actualizado los planos, etcétera. X razones, ¿verdad? La cosa es que este es muy común. De hecho, a nivel de práctica profesional, es muy poco común el estudiante que cuando busca práctica salga algún proyecto de diseño eléctrico de un edificio nuevo. Es muy poco común. Sale, al menos en mi caso, me toca revisar uno de esos como una vez cada 5 años, ¿verdad? Lo que es más común es el rediseño. Entonces, si el proyecto que ustedes van a hacer es de rediseño eléctrico, y específicamente lo que está buscando el cliente es ver la posibilidad de agregar la carga adicional a la instalación eléctrica existente, esta diapositiva entonces les interesa mucho. Dice así, según NEC 22087, para la carga de alimentadores y acometida de instalaciones existentes,
se utilice la demanda máxima real con el fin de determinar la carga existente bajo las siguientes condiciones. Dice, si no existen los datos de demanda máxima por un periodo de un año, el NEC permite que la carga calculada se base en la demanda máxima obtenida de la medición del valor promedio de potencia por un periodo de 15 minutos registrada continuamente durante un periodo mínimo de 30 días. Dicho registro debe reflejar la máxima demanda del alimentador cuando el espacio considerado esté ocupado y debe incluir por medición a cálculo la mayor de las cargas de la instalación que opere en forma periódica. Tal como, por ejemplo, esto que acabo de leer con el estudiante que está haciendo el rediseño que tengo ahorita, tenemos un problema. Si no tuviéramos registros de la demanda máxima, tendríamos que hacer un proceso de medición. Digamos, si tuviéramos que hacerlo medido, muchas empresas hoy en día, por ejemplo, no están funcionando en condiciones normales debido al COVID. Están funcionando, muchos empleados están en teletrabajo. Por ejemplo, como estamos en el TEC. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir la capacidad de carga adicional en el TEC en este momento, no se podría hacer este proceso de medición porque sería un error, ya que la instalación eléctrica en este momento están siendo subutilizadas. Entonces, ahí digamos, bueno, ¿cómo estamos haciendo? Por ejemplo, con el practicante. Bueno, hemos tomado la decisión de hacerlo con los registros, como es una planta que tiene tantos años, con los recibos de demanda máxima que existían antes del COVID, ¿verdad? Entonces, que era, digamos, cuando se tenían niveles de ocupación normal. Pero en fin, digamos, esto es lo que dice el código, solo que puede suceder cosas extraordinarias como lo que está pasando ahorita, donde hay que tomar decisiones para hacer el diseño. Bueno, ¿qué es lo que dice aparte de eso? Bueno, lo que me está diciendo es, debo buscar la demanda máxima, del edificio, ¿ok? Y el 1.25% de la demanda máxima existente más la nueva carga, o sea, tengo que agarrar esa demanda máxima por 1.25 y sumarle la corriente nominal de la carga adicional, ¿verdad? Ahora bien, si la carga adicional sabemos que va a ser carga continua, hay que sumarla con el factor de 1.25 de esa carga también, ¿ok? Entonces, ese detalle también es importante. Ahora bien, una vez que conocemos eso, si lo que estamos viendo es si el alimentador y acometida que están actualmente instalados tienen la capacidad de esa carga adicional, después de hacer este cálculo de esa corriente y sabiendo que a los conductores se les aplica factores de castigo por temperatura y agrupamiento, tomando eso en consideración, vamos a ver si el conductor que estamos verificando realmente cumple con esas necesidades de corriente. Tal vez la incógnita de algunos, profesor, ¿y qué posibilidades hay de que sí exista o que esos alimentadores hayan sido sobredimensionados? Ok, ese sería, digamos, un detalle interesante. Voy a explicarles qué es lo que pasa con el diseño eléctrico a nivel comercial e industrial. Como lo vimos en esta diapositiva, existen muchos factores de demanda que ya son conocidos, pero no conocemos todos. Por ejemplo, una empresa que se destine a hacer, qué sé yo, botellas de plástico. Entonces, las botellas de plástico va a tener dentro de los equipos, va a tener inyectoras de plástico, va a tener motores con molino porque también recicla plástico, posiblemente tenga un taller de precisión donde tenga tornos, fresadoras, taladros y otros equipos. Equipos que ustedes no van a encontrar un factor de demanda en el NEC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un diseñador con experiencia, cuando hizo el diseño nuevo de ese edificio,
muy posiblemente fue muy preciso a la hora de calcular o de determinar la demanda máxima del diseño para hacer los alimentadores y acometidas. Entonces, muy posiblemente ese tipo de instalación eléctrica no permita carga adicional. Pero como eso es un dato inexacto, digamos, muchos diseñadores, para evitar problemas y problemas de que el diseño quede mal, ¿verdad? Que quede agregar un factor de demanda bajo cuando realmente era más alto, etcétera. Entonces, generalmente ponen factores de demandas altos cuando ellos no están claramente definidos en el código. Entonces, muchas veces cuando ya se echa a andar esa instalación eléctrica, ese diseño queda sobredimensionado la instalación eléctrica. ¿Qué quiero decir? Que los conductores van a permitir carga adicional. Entonces, esto es un detalle importante que sucede muchas veces, ¿verdad? Y como les decía, muchas veces, inclusive lo sé a nivel de práctica, ¿verdad? A nivel de práctica es más común estar viendo proyectos de diseño eléctrico destinados al rediseño que al diseño de edificios nuevos. ¿Y esto por qué? Porque esto es normal, digamos, o pasa muy frecuente que empresas que ya existen quieren aumentar una línea productiva nueva, quieren aumentar un subproceso nuevo, etcétera, etcétera, y eso requiere carga eléctrica adicional. Entonces, muchas veces lo hacen sin hacer el estudio, lo cual está muy mal. Es un estudio, aplicar lo que nos dice aquí el código para ver si realmente tenemos capacidad de carga adicional. Muy bien. Son las 10:22. Vamos a tomar el receso de 10 minutos y continuamos con la clase.
Muy bien, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, dice, bajo el artículo anterior, determinar si un alimentador trifásico existente, compuesto por conductores de cobre, 500 MCM, THHN, que alimentan una carga trifásica de 78,5 kilovoltamperios a 208 voltios, se le puede agregar una carga continua de 81,6 amperios de línea a los mismos 208 voltios. Muy bien, vamos a ver el proceso de solución. Con la demanda existente, según el artículo anterior, tenemos que multiplicarla por 1,25 y de ahí obtenemos 98,1 kilovoltamperios. Con la corriente existente, vamos a calcular entonces el valor en amperios, o sea, perdón, con la potencia existente y ese factor de potencia calculamos en amperios la corriente de esa carga de demanda máxima. ¿Cómo sabemos que la carga que vamos a adicionar es una carga continua, ¿verdad? Entonces debemos agarrar esa corriente y multiplicarla por 1,25. Entonces, en total tenemos 272,2 amperios de corriente de demanda máxima y queremos ver si puede adicionarse una corriente de 102 amperios, ¿verdad? Ya considerado como una corriente de carga continua. Entonces, asumiendo que en ambos casos el factor de potencia es el mismo, si fueran diferentes, obviamente habría que hacer una suma fasorial. Pero como no nos dice nada más, asumimos lo mismo, lo sumamos y encontramos 374,3 amperios. Según la tabla 310.15b16 para un conductor THHN de 500 MCM se tiene una capacidad de corriente de 380. Entonces, podríamos dar de respuestas que sí se puede soportar la carga nueva. Ahora bien, eso sí, si hubieran factores de castigo por agrupamiento o temperatura, habría que tomarlos en cuenta. Y si esto no permite o nos da una corriente mayor a la de 380, obviamente la respuesta sería que no. Según ENEC 22061, el neutro se dimensionará para que transporte la corriente máxima de desbalance del sistema que alimenta, pudiéndose aplicar reducciones permitidas, factor de demanda bajo ciertas condiciones de uso. Cuando un conductor alimentador sirva cocinas domésticas eléctricas, secadoras de ropa o en general cargas de tipo lineal, se le puede aplicar un factor de demanda del 70% sobre el exceso de los 200 amperios del total de la carga alimentada. 220.61, cuando en cambio la carga es de carácter no lineal, que es de tipo de carga, donde la onda de corriente no sigue la forma de onda de voltaje aplicado, como es el caso del equipo electrónico, de iluminación, de tipo de descarga y variables de velocidad, no se aplica ningún factor de demanda para calcular la carga del neutro. O sea, en otras palabras, el neutro tendría el mismo valor que el cable de las líneas principales, A, B y C. Cuando las corrientes de las fases A, B y C tienen diferentes valores, se puede utilizar la siguiente expresión o se usa la siguiente expresión para calcular la corriente por el neutro. En este caso es la corriente por el neutro, sería la raíz cuadrada de la corriente al cuadrado, más la corriente B al cuadrado, más la C al cuadrado, más el producto de A por B, menos el producto de B por C, menos el producto de C por A. Entonces, con esta fórmula podemos encontrar cuál sería ese valor de corriente desbalanceada por el neutro. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la corriente que circula en el neutro si las corrientes en las fases A, B y C son respectivamente de 125
amperios, 90 amperios y 110 amperios. Aplicamos con los datos la ecuación anterior y aquí vamos a encontrar que para esas condiciones de desbalance la corriente por el neutro es 30 amperios. Pero esa no sería la peor condición de desbalance, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si las corrientes de las fases A y B y C fueran respectivamente 125, 90 y 0 amperios? ¿Verdad? La corriente de neutro sería igual a 112. Vean cómo pasa de 30 a 112. Vean que esto podría estar sucediendo por alguna situación, qué sé yo, estaba el sistema eléctrico funcionando y pronto a otro se fue una de las fases del sistema. En este caso se fue la fase del sistema donde teníamos 110 amperios. Igualmente, si las corrientes de las fases B y C fueran cero, digamos un caso hipotético donde se me fueran dos de las tres fases y la corriente de la línea fuera 125 amperios y aplicamos la ecuación de arriba, eso nos traería que la corriente por el neutro sería de 125 amperios. Entonces, esa sería una de las peores situaciones de desbalance, ¿verdad? Que la mayor corriente de las líneas en condición normal, en algún momento se perdieran las corrientes de las otras fases, ¿verdad? Y esa sería entonces la peor condición de desbalance. Para que el neutro cumpla con lo dispuesto en el artículo NEC 220-61, el neutro debe ser dimensionado para esta condición, que sería la condición de máxima de desbalance. Según NEC 220-61C, se prohíbe hacer reducciones al conductor neutro o conductor puesto a tierra de un sistema trifásico tetrafilar conectado en estrella. En sistemas eléctricos con muchas cargas monofásicas no lineales, la corriente en el neutro puede ser inclusive superar la corriente de fase. Pueden presentarse sobrecalentamientos excesivos al no haber una protección de sobrecorriente en el neutro que limite la corriente que en el circulante o circula a un valor seguro. Los sistemas trifásica a cuatro cargas monofásicas no lineales son generadores de terceras, novenas, decimoquintas armónicas, las cuales se suman en el neutro. Entonces, problemas de armónicos, muchas veces eso fluye por el cable neutro. Entonces, dado esas características, es por eso que yo les comentaba que se prohíbe hacer reducciones al conductor neutro. Generalmente, este conductor lo ponemos del mismo calibre que el de las líneas principales. Y ya para ir finalizando esta presentación, dice, según NEC 250-122, el calibre de los conductores de puesta a tierra no debe ser inferior al diseñado en la tabla 210-125, pero tampoco debe ser superior al calibre de los conductores que alimenta el equipo respectivo. Este artículo en su apartado B establece que cuando el calibre de los conductores se ajusta para compensar la caída de tensión, el calibre de los conductores de puesta a tierra de protección debe ajustarse proporcionalmente conforme al área en mil circulares. Profe, ¿Sí? una pregunta, ahora que mencionó lo de las reducciones en el neutro, digamos, para las instalaciones residenciales sí se permite, ¿verdad? O tampoco es permitido, ¿no? Sí, recordad que para lo que son las instalaciones eléctricas residenciales, el neutro corresponde a un circuito monofásico trifilar. Y en el caso del neutro, a nivel residencial, hay que recordar que él tiene un cálculo aparte, ¿verdad? Entonces, en ese caso, más bien lo más común o lo más frecuente es que el neutro sea de un calibre menor al de las líneas principales, porque recuerden que se sacaba de ese cálculo todas las cargas que no eran de 120 voltios,
perdón, todas las cargas que son de 240 voltios. Se sacan del cálculo el calibre del neutro. Entonces, sí, ese es un cálculo diferente. Entonces, por eso se toma, es diferente el neutro del sistema monofásico trifilar al neutro del sistema trifásico. Ok, gracias, profe. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la otra presentación. Permítame acá, ya la voy a compartir. Muy bien. Ok, la clase que sigue, vamos a enfocarnos al diseño eléctrico de motores. Como ya les comenté anteriormente, en el código vamos a encontrar cómo se hace diseño eléctrico para motores de baja potencia, menos de 1 caballo fuerza. Y hay más detalle o más consideraciones a tomar en el diseño cuando los motores son de 1 caballo fuerza o superior. Y obviamente si los motores son de más de 1000 voltios, tienen otras consideraciones que no las vamos a ver acá. Esta presentación vamos a enfocarnos a aprender a hacer el diseño eléctrico para motores en baja tensión, menos de 1000 voltios, ¿verdad? Y vamos a verlo inicialmente para motores de más de 1 caballo fuerza, pero al final vamos a cerrar para motores pequeños, que es bastante sencillo, o es muchísimo más sencillo. Entonces, esta presentación se estudiarán los dispositivos necesarios a colocar en un circuito ramal que alimente un motor eléctrico. Las normas que alimenta un motor eléctrico, las normas que se tratarán han sido recomendadas por organismos internacionales y son la respuesta a las necesidades técnicas de protección al equipo y de protección al personal. El diseño a tratar en esta presentación corresponde solamente a los motores eléctricos de menos de 1000 voltios, que era lo que ya les había comentado. Muy bien, vamos a ver de qué trata este apartado 430. En el artículo 431 tenemos una figura, que es la figura 431, donde vemos el detalle del contenido de estos artículos 30, que está enfocado al diseño de los motores. Entonces, aquí se pueden ver las partes. En esta columna podemos ir viendo cuáles son las diferentes partes y el enfoque a ciertos artículos importantes. Pero yo esperaría que ustedes, al iniciar esta clase, en algún momento fuera de la lección, puedan hacer lectura del NEC específicamente a todo el artículo 400 o todos los artículos relacionados con los 430. ¿Ok? Muy bien. Dentro de lo que es el contenido que vamos a estar viendo acá o explorando, vamos a tener la parte 2, se enfoca en lo que es el alimentador del motor. ¿Qué nos interesa del alimentador del motor? Nos va a interesar el conductor y el dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra, que generalmente va a ser un disyuntor. ¿Ok? Un disyuntor. Entonces, en la parte 5 vamos a estar viendo todo lo relacionado de cómo se determina este disyuntor. En la parte 9 vamos a hablar o se estaría hablando de los dispositivos de desconexión manual. Estos dispositivos de desconexión, digamos que en esta presentación yo no lo toco, pero igual, si quieren ver detalle de ellos, igual revisan esa parte 9. De aquí para abajo, en la figura hay que interpretar que lo que va a estar hablando es del ramal. Entonces aquí tenemos ramal. Y aquí para arriba, perdón. Bien, de aquí del medio de desconexión para abajo es el ramal y de aquí para arriba está hablando del
alimentador. Ok, entonces, de aquí para abajo viene el diseño del ramal, que como ya lo hemos dicho, en medio de desconexión tenemos, seguiría lo que es el dispositivo de protección o falla a tierra, ¿verdad? De cortocircuito o falla a tierra, que serían otras palabras que decir un breaker o un fusible. Entonces, el código nos permite aquí este elemento, breaker o fusible. Entonces, vamos a ver en la parte 4, vamos a ver cuáles son los criterios y cómo se tiene que escoger ese dispositivo de cortocircuito y falla tierra. Además, en la parte 2, vamos a poder determinar para el ramal cuál es el conductor. Otro detalle también es que vamos a ver en la parte 7 y 6, nos hablan sobre los métodos de controlador o desconexión controlada del circuito del motor. O sea, dicho en otras palabras, nos hablan sobre los contactores. Solamente que aquí sí quiero hacer la referencia de que en la presentación yo les voy a estar hablando de los contactores de las normas NEMA y las normas IEC. Entonces ahí vamos a estar viendo qué características tiene una u otra. Dentro de lo que es esta parte de el contactor, ya ustedes saben de control que aquí, digamos, para accionar estos contactos principales, se puede tener toda una lógica de control, ¿verdad? Contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, que obedecen a una serie de respuestas a sensores u otras características de control, sensores de temperatura, de presión, etcétera, que pueden encender o apagar el motor. Toda esa parte de instalación de control, en esta parte del curso no lo abarcamos. Se supone que ya ustedes vieron eso en cursos como control. Aquí lo que vamos a ver es cómo se diseña todo el ramal de potencia del motor. También vamos a aprender cómo se diseña el dispositivo de protección contra sobrecarga, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la parte 3. En la parte 3 también vamos a aprender cómo se diseña el dispositivo de protección térmica del motor, ¿verdad? Estos dispositivos que también van a hacer una desconexión del motor en caso de aumentos de temperatura en el momento de funcionamiento del motor, y cortamos también la alimentación del circuito. Ahora bien, ustedes tienen que recordar que en el mundo de los motores existen varios tipos. Por ejemplo, existe el motor sincrónico y asincrónico. O sea, ahí tenemos dos categorías. Dentro de lo que es la categoría de asincrónico, ¿verdad? Tenemos los de rotor bobinado y tenemos los de jaula de ardilla. De estos dos motores, rotor bobinado y jaula de ardilla, los de rotor bobinado, nosotros tenemos acceso a las terminales del rotor. ¿Cuál era la intención de un fabricante en tener a disposición un motor trifásico de inducción de rotor bobinado? Vamos a ver, alguien que quiera participar. Recuerden el curso de máquinas. ¿Qué logramos cuando tenemos un motor trifásico de inducción de rotor bobinado? ¿Alguien ahí que recuerde? ¿Nadie? ¿Qué me permite el motor trifásico de rotor bobinado?
Profe, no sé si me estoy equivocando, pero era que se le podían conectar resistencias al motor. Perfecto, perfecto. Muy bien, excelente, excelente. Ya compañero nos va dando la luz. Vamos a colocar resistencias al rotor. Ahora bien, alguien más que me ayude. ¿Con qué intención conectamos resistencias al rotor? ¿O para qué? Para reducir la corriente de arranque, era, ¿no? Sí, digamos que se tiene, eso que dijo el compañero es correcto, se tiene el beneficio de que sirve como método de arranque, ¿verdad? Porque va a reducir la corriente de arranque, pero en sí no es la principal razón de comprar un motor de resistencias rotóricas. Hay otra razón todavía más importante. ¿Cuál sería? ¿Qué recuerdan cuando yo les digo torque máximo? ¿No recuerdan? Profe, era que se lograba un torque máximo mucho más rápido que en los otros tipos de motores. No, no está bien del todo. Porque recuerden que el diseño, si ustedes recuerdan, del curso de máquinas, por las características del motor, el torque máximo no puede ser modificable. O sea, ya un motor de un diseño particular, de un fabricante, tiene un torque máximo establecido. Pero si ustedes recuerdan la curva de torque con respecto a velocidad o deslizamiento, ustedes recuerdan que desde 1, que sería en vacío, esta era la curva. Entonces, este era el torque máximo. Entonces, cuando agregamos resistencias rotóricas, lo que podemos hacer es que vamos trasladando el momento donde sucede el torque máximo. Y hay una resistencia rotórica particularmente donde se consigue el torque máximo al momento del arranque. Entonces, ¿cuál es la razón de tener un motor trifásico de inducción con rotor de vanado? Es que agregando resistencias rotóricas, aparte que me funciona como un método de arranque, porque la corriente de arranque se reduce, pero esa no es su principal razón. La principal razón es que yo puedo tener al momento del arranque el torque máximo. ¿Okay? Entonces esa es la ventaja de un motor trifásico de inducción de rotor bobinado con respecto al de jaula de ardilla. Muy bien, cuando nosotros hacemos o compramos un motor trifásico de inducción de rotor bobinado, quiere decir que le vamos a poder conectar externamente resistencias para lograr ese objetivo de trasladar el torque máximo al momento torque máximo al momento del arranque. Entonces, a esas resistencias hay que conectarlas, hay que utilizar conductores. Entonces, ¿cómo se diseñan los conductores y todo esto para esa parte? Y hay que conectar también unas protecciones, ¿verdad? Contra sobrecarga en el secundario del motor, o sea, en el rotor. Entonces, todo eso está en la parte 2 del código eléctrico, cómo se hace esa parte del diseño. Obviamente, esto sería para motores de inducción con rotor bobinado, que se le va a agregar resistencia rotórica. ¿Por qué? Porque obviamente entre un motor trifásico de inducción de rotor bobinado y otro de jaula de ardilla, de las mismas especificaciones de voltaje y potencia, el de jaula de ardilla es más barato. O sea, el de rotor bobinado es más caro. ¿Por qué? Porque su rotor es más complejo de fabricar.
es más artesanal, entonces por ese lado es más caro. Entonces, si se compra un motor trifásico de inducción de rotor bobinado, es porque realmente en la empresa se necesita que al momento del arranque, ese motor arranca con mucha carga o plena carga, y por lo tanto se necesita el torque máximo al momento del arranque. Ok. Muy bien. Entonces, este diseño se basa, como les decía, para motores mayores a 1 caballo de fuerza con arrancador no automático. Notas, los motores menores a 1 HP que no tienen arranque automático no están obligados por el NEC a tener eh, protección de sobrecarga, protección térmica y otros dispositivos. Los motores de 1500 HP, según NEC 430-32A4, aparte de lo que se explica en este diseño, es además necesario incorporar un dispositivo de protección con detector de temperatura incorporado en el motor que cause la interrupción del paso de la corriente cuando el motor alcanza un aumento de temperatura por encima del marcado en la placa característica para una temperatura ambiente de 40 grados Celsius. Al menos en el curso no voy a poner ejercicios ni nada así que esté relacionado con motores de tan grande potencia. Pero ahí les queda la nota con este tipo de motores en esta presentación. Muy bien. El diseño de circuitos con motores, como todo el diseño eléctrico, se inicia de abajo hacia arriba. Cuando digo se inicia desde abajo, me refiero a que se inicia desde el ramal hasta los alimentadores y ahí vamos hacia arriba con el resto del diseño. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cómo se hace el diseño de los ramales que involucran motores. Dentro de este diseño, el paso número 1 es determinar la corriente a plena carga del motor. La corriente a plena carga del motor es una corriente que debemos obtenerla de alguna forma. O sea, aunque, si es un edificio nuevo, estamos haciendo un diseño desde cero, donde muy posiblemente no se haya comprado el motor, ¿verdad? Yo necesito saber qué es el equivalente del motor que vamos a conectar para poder hacer el diseño. ¿Ok? Entonces, lo ideal sería poder yo tener en físico el motor, ir y ver el dato de placa y sacar directamente de ahí el dato de la corriente a plena carga del motor. En orden de importancia, entonces, tenemos esta lista donde la primera opción, ¿verdad?, es obviamente la más importante, leerla directamente de la placa del motor. Ahora bien, eso no va a suceder en la mayoría de los diseños, especialmente cuando tenemos diseños nuevos. Cuando hay rediseños, sí, tenemos el motor, podemos verla directamente y listo. Pero cuando no es así, vamos a tener que aplicar otro método. Entonces, si no se tiene el motor en físico, el cliente debería decirnos por lo menos entonces qué tipo de motor y qué fabricante es el que va a utilizar o qué marca de motor es el que va a comprar y qué capacidad para tomarlo a través de catálogos del fabricante. Ahora bien, si el cliente al cual estamos haciendo el diseño eléctrico no nos da información sobre una marca en particular, sí tiene que decirnos de cuál es la capacidad del equipo que va a conectar ahí, al menos a nivel de motor, que es en el que estamos concentrados en este momento. Y aunque no sabemos exactamente el modelo o el fabricante del motor que vamos a comprar, sí vamos a saber el voltaje y la potencia. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos estar utilizando las tablas del NEC que van
de la 430-247 a la 430-250. Estas tablas son tablas normalizadas o estandarizadas, pero sí quiero hacer una acotación, ¿verdad? Importante con respecto a estas tablas. Vean, vamos a encontrar a nivel de mercado diferentes tipos de motores con diferentes fabricantes. Entonces, por decirles algo, yo puedo encontrar o buscar un par de motores de 480 voltios trifásico, 100 HPs, ¿verdad? Y puedo encontrarlos en diferentes diseños de rotor. O puedo encontrarlos en motores trifásicos con diferentes procesos de fabricación, o sea que ellos puedo encontrarlos de diferentes eficiencias. No sé si ustedes sabían, yo espero que sí, del curso de motores, que los motores a nivel mundial, dependiendo, disculpen ahí, dependiendo de dependiendo del tipo de cómo es que se llama, de materiales utilizados, un fabricante puede tener diferentes categorías de motores en términos energéticos. Entonces, por ejemplo, podemos tener motores de baja eficiencia que no son permitidos, por cierto, a nivel de la legislación en el uso de la energía, digamos, no son permitidos los motores de baja eficiencia en el país. Están los motores de eficiencia estándar y están los motores de alta eficiencia y los de muy alta eficiencia o los premium, ¿verdad? O de eficiencia premium. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Por ejemplo, y para seguir haciendo la explicación, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes tienen la potencia de un motor bajo las normas NEMA, esa potencia que se obtiene del motor es potencia mecánica de salida o potencia eléctrica de entrada. Repito, para un motor que se tenga el dato de potencia, la potencia que me da el fabricante es potencia mecánica de salida o potencia eléctrica de entrada. Todos deberían saberlo exactamente esa respuesta. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Profe, yo la verdad no sé, pero supondría que es la potencia de entrada, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo te digo 100 HP, esto es potencia de entrada. Ok, esa es la potencia, según el compañero, esa es la potencia eléctrica. ¿Alguien más? Todos opinan igual entonces. Yo pensaría que es la potencia mecánica de salida, pero no estoy del todo seguro. Ok, ok, perfecto. Muy bien. Agradezco a todos la respuesta que me acaban de dar, digamos, los dos compañeros, ¿verdad? Vean que estamos en el último curso eléctrico de la carrera a nivel de licenciatura. Y una pregunta como esa que acabo de hacer es básica. Y a estas alturas, digamos, habiendo ya ganado motores, ¿verdad? No debería haber error y debería haber certeza en la respuesta.
todos los datos de placa de los motores, lo que el fabricante me da es la potencia mecánica de salida. Sea en las normas NEMA o las normas, o en otras normas como las IEC, es potencia mecánica de salida. ¿Ok? Otra pregunta. Siempre, en cualquier motor de cualquier lugar del mundo, la potencia que me dice la placa es en HPs. ¿Cierto o falso? Esto lo estoy haciendo porque esto que, aunque ustedes no lo crean, es importante. Tiene que estar claro para que el diseño eléctrico sea el correcto. Son conceptos básicos. Yo pensaría, profe, que de acuerdo con la norma NEMA, sí. Ok, perfecto, excelente la respuesta, muy bien. Quiere decir que hay otras normas que no, ¿verdad? Esos otros motores, o sea, ustedes pueden encontrar a nivel de la calle, digámoslo así, fabricantes de motores o motores que se utilizan a nivel nacional, cuyo dato de placa no necesariamente está siempre en HPs, está en HPs y son normas NEMA, pero bajo otro esquema, la potencia está en kilowatt, ¿ok? Pero sea que sea en HPs o en kilowatt, esa potencia es potencia mecánica de salida. Y ahora bien, nosotros vamos a hacer o estamos aprendiendo en esta presentación a hacer el diseño eléctrico de motores. Entonces, nos interesa seleccionar bien sobrecargas, contactores, conductores, breaker, fusibles, etcétera. Y el punto de partida es la corriente nominal del motor. Entonces, la corriente nominal del motor para poder calcular, o sea, ¿y cómo se calcula? En base a la corriente eléctrica del motor. ¿Ok? En base a la corriente eléctrica del motor. Entonces, nosotros ocupamos la potencia eléctrica de entrada, dato que no me da el fabricante. El fabricante muchas veces me da la eficiencia del motor, pero no me dice directamente, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia eléctrica de entrada? ¿Verdad? Muchas veces hay que sacarla de una forma indirecta. Si me da voltaje, si me da corriente nominal, si me da factor de potencia del motor, matemáticamente con las fórmulas de potencia podemos calcular la potencia eléctrica de entrada. Pero específicamente la potencia en watts o que la potencia en HPs con la conversión, un HP es igual a 746 watts, esa es la potencia eléctrica de entrada, no, ahí tenemos un error. La potencia que me da el fabricante en los datos del motor es potencia eléctrica, potencia mecánica de salida. Entonces, como les decía, un motor que fue diseñado bajo ciertos estándares o para ciertos estándares de calidad, digamos, un motor de eficiencia estándar, no tiene la misma corriente, ¿verdad? Va a requerir más corriente que un motor de eficiencia premium. De las mismas especificaciones, es la misma potencia mecánica de salida, mismo voltaje, ¿verdad? Entonces, entre más baja sea la eficiencia, más alta la corriente en línea del motor, porque ese motor tiene más desperdicio de energía para poder hacer que se dé esa potencia mecánica de salida. ¿Ok? Entonces, el NEC en las tablas de la 247 a la 250, lo que me da es una lista general o normalizada de corrientes del motor. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que sea exactamente esa la corriente del motor que vamos a poner. Puede existir alguna diferencia. Digamos que ahí tenemos los datos de corrientes de motores estándares, pero que sería, digamos, más alta que un motor premium. En otras palabras,
si diseñamos para un motor estándar, pero al final el cliente va a poner ahí un motor premium, eso quiere decir que ese diseño más bien quedó sobrado. ¿Ok? Entonces, la otra opción que vamos a tener es aplicando las fórmulas matemáticas. Entonces, en el curso, nosotros no tenemos motores en físico, entonces el A no vamos a poder aplicarlo. Puede ser que apliquemos B si les doy catálogos de un grupo de motores, lo cual no va a ser muy frecuentemente. Entonces, lo más frecuente va a ser C o D. Entonces, por favor, tomen nota. Si yo a ustedes les doy voltaje del motor, obviamente, si es trifásico, todo es de línea. Potencia del motor, ya sabemos que esa potencia, si es en la norma NEMA, es en HPs. Si es en kilowatt, ¿verdad? Habría que buscar algún equivalente porque en el NEC no vamos a encontrar datos de potencia de salida de motores en kilowatt, porque esos son normas diferentes a las americanas, ¿verdad? Entonces, si yo les doy voltaje y potencia, es para que calculemos o saquemos el dato de corriente plena carga de estas tablas. Pero si yo les doy voltaje, potencia, factor de potencia y eficiencia, es porque yo quiero que ustedes obtengan la corriente del motor de forma calculada. Se supone que ya ustedes llevaron máquinas y saben cómo despejar de ahí, de la fórmula de eficiencia, ¿verdad? Cómo calcular potencia de entrada, ¿verdad? Recuerden, eficiencia es potencia de salida, o sea, potencia mecánica, entre potencia de entrada, o sea, eléctrica, por 100. Entonces, si yo les doy eficiencia, que ustedes puedan calcular esto. A ver, el profe me está dando la potencia en HPs, la convierto en kilowatt, multiplicando por el factor de conversión, me está dando la eficiencia, me está dando el factor de potencia, entonces tengo todo para esta P eléctrica despejar la I por fórmula, ¿ok? Entonces es porque yo espero que ustedes lo hagan calculado, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? El último paso, el de midiéndola con un amperímetro en un motor similar ya conectado, esta yo he estado que más bien esta la debería eliminar. No la he eliminado porque muchas veces sirve cuando es una instalación eléctrica existente de un motor y queremos chequearlo cuando él está a plena carga, queremos chequearlo a través de una medición, ¿verdad? Pero en sí, para un diseño eléctrico, la E como tal, digamos, podríamos eliminarla de acá, de la lista. Entonces, de las anteriores, las opciones más confiables son las opciones A y B. Para efectos académicos del presente curso de instalaciones, como se disponen los motores reales, como no se disponen de los motores reales, se aplicará la opción C o D. La opción E es para aquellos casos de plantas en operación con un gran número de motores, con la salvedad de que la medición se haga cuando los motores se encuentran operando a plena carga. Nota importante, NEC 436A1, los motores diferentes a los construidos para bajas velocidades o altos pares y para motores de velocidades múltiples solamente se permite para determinada capacidad del motor la opción C anterior. Este valor será el utilizado para determinar el conductor ramal, sobrecarga, protecciones, etcétera del motor. Se permite la interpolación en las tablas de la parte C anterior, de no encontrarse el motor especificado en la tabla, ¿verdad? Los motores de velocidades múltiples, la corriente a plena carga varía con la velocidad, en cuyo caso se debe usar los valores nominales de corriente de su placa característica. Para ir finalizando la clase de hoy, quiero mostrarles cuáles son esas tablas de la 247 a la 250.
La primera, la 247, es para todo lo que son los motores de corriente directa. Entonces aquí está la lista de todo lo que son los motores. Aquí encuentran las potencias y con los voltajes. Aquí vamos a buscar cuáles son las respectivas corrientes según el voltaje y la potencia de esos motores. La 248 es para motores monofásicos. Ustedes tienen que haber visto en el curso de motores que los motores monofásicos, que son generalmente de aplicaciones domésticas, se construyen en potencias no mayores a 10 caballos de fuerza. Para lo que son motores trifásicos, sean sincrónicos o asincrónicos, tenemos la tabla 250. Y vean que están divididos. Vean esta rayita de separación acá. ¿Ok? De aquí para acá tenemos la lista de motores sincrónicos o máquinas sincrónicas, cuyo valor es en base a un factor de potencia unitario. Y en estas otras categorías acá tenemos lo que son los motores de inducción, tanto trifásicos, tanto de jaula de ardilla como de rotor bobinado. Entonces, importante esos dos detalles. Aquí tenemos el voltaje. Lean el título, por asuntos de tiempo lo vamos a leer después, el título. Pero es importante que lean el título. Por ejemplo, vean que aquí no hay 480. No hay 480, pero me dicen que entre un motor que diga que se vaya a conectar en un voltaje entre 440 a 480, el dato que vamos a utilizar es el que está marcado aquí en la columna 460. Quiero detallar esto acá. Cuando es un motor sincrónico, vean que el factor de potencia es unitario. Entonces, aquí hay un asterisco. Y al pie de la página hay otro asterisco. Dice, para 90 y 80% de factor de potencia, o sea, 0.9 y 0.8, debemos de multiplicar por 1.1 y 1.25 respectivamente los factores de la tabla. Entonces, como tengo muchos años de dar el curso de instalaciones, les voy a decir generalmente en qué se equivocan para que obviamente en este semestre no se equivoquen, ¿ok? Yo explico esto, pero si no me prestan la suficiente atención, puede hacer que se equivoquen cuando vayan a trabajar con esta tabla. Vean que no deberían equivocarse. Este asterisco hace referencia a los datos de esta tabla, ¿ok? O sea, es de la máquina sincrónica solamente. Y me dice así, si ustedes van a hacer el diseño eléctrico de un motor sincrónico que va a operar con factor de potencia de 0.9, sea atraso o adelanto, recuerden que el motor sincrónico, a diferencia del motor de inducción, podemos con la corriente de campo controlar el factor de potencia. Entonces, si el factor de potencia es 90, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, a estos datos que dicen acá, dependiendo del motor que vamos a usar, el voltaje y la potencia, el dato de corriente a plena carga debemos de multiplicarlo, ¿verdad? 1.1, el dato para encontrar el nuevo valor acá. O sea, hay que rehacer esta tabla o el valor de la tabla. Si el factor de potencia es 80, entonces sería 1.25, ¿verdad? Entonces sería más bien 1.25 por el dato de acá. Ahora bien, si yo les pongo un problema y el factor de potencia es 85%, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por cuánto van a multiplicar? Entonces, vean de dónde sale este dato. Este dato sale 1 entre 0,9. O sea, se debe a un factor de potencia de 90%. O sea, esto es 1.1. ¿Cómo sale 1.25? Esto sería 1 entre 0,8. Eso es 1.25. Ahora bien, ¿por cuánto tendrían que multiplicarlo? Si yo les digo, el factor de potencia del motor sincrónico es 0.85.
obviamente tendrían que ser 0,185. Y esto les va a dar 1.176, creo. Ahí hacen el cálculo. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, ¿estamos claros? Entonces, ven dónde algunos podrían equivocarse si no me prestaron atención. Resulta que yo les doy todos los datos para hacer el diseño de un motor de inducción trifásico. Les doy voltaje, potencia y les doy factor de potencia. Entonces, como les di factor de potencia, se vienen aquí y me modifican los datos de esta tabla. Profe, es que usted dijo que si el factor de potencia era diferente en la unidad, entonces dividimos entre el factor de potencia del motor, ¿verdad? Y multiplicamos y rehacemos el dato de la tabla. No. Eso que acabo de decir es solamente para motor sincrónico, no para motor de inducción. ¿Ok? Entonces, si yo les doy el factor de potencia, ahí no importa. Ustedes se vienen aquí al dato de voltaje y corriente del motor y van a encontrar la corriente a plena carga. Listo. ¿Verdad? Listo. No hay que modificar nada por factor de potencia en el caso de inducción. ¿Alguna pregunta? Ahí me disculpan. Hoy me pasé 4 minutillos más. Si no tienen consultas, eso sería todo por la clase de hoy.